hermoso que tú, Señor. Tu presencia es mi guía, yo la siento en mí. Cuando tu espíritu comienza a moverse, nuevas fuerzas tú me das, Espíritu Santo, tú eres mi guía, verano de tu gloria, llenando este lugar, Espíritu Santo, tú eres mi guía, verano de tu gloria, llenando este lugar, Espíritu Santo, tú eres mi guía, derrama de tu gloria, llenando este lugar, Espíritu Santo, tú eres mi guía, derrama de tu gloria, llenando este lugar. No hay nada más hermoso que tu gloria, Señor. Tu presencia es mi guía, yo la siento en mí. Cuando tu espíritu comienza a moverse, nuevas fuerzas tú me das, Espíritu Santo, tú eres mi guía, derrama de tu gloria, llenando este lugar, Espíritu Santo, tú eres mi guía, derrama de tu gloria, llenando este lugar, Espíritu Santo, tú eres mi guía, derrama de tu gloria, llenando este lugar, Espíritu Santo, tú eres mi guía, derrama de tu gloria, llenando este lugar, Espíritu Santo. Tantas cosas. Yo quiero dejarle en este momento esta lectura bíblica que se encuentra en Isaías 35, del 1 al 10. Isaías 35, del 1 al 10. No tienen que buscarla, yo ya la voy a leer. Dice, futuro glorioso de Sión. Aleluya. Y podemos poner futuro glorioso de Puerto Rico, ¿verdad? Y dice así: en el nombre del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Aleluya. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Aleluya. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad.
no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Gracias, Dios del cielo, Señor. Te presento, Señor, en esta hora la iglesia perseguida. Esta iglesia que tiene que muchas veces, Señor, estar en cuevas o en hogares, Señor, tienen que estar escondidos para poder servirte, que no pueden decir a viva voz como nosotros que te servimos, Señor. Tienen que estar en cuevas, Dios, en lugares, Señor, aleluya, inhóspitos, Dios del cielo. Tienen que estar en lugares, Señor, aleluya, secretos para poder proclamar el evangelio entre ellos mismos, Señor. Pero están en riesgo todos los días de perder su vida, Dios. Yo te pido, Señor, que tú les guardes, que tú les cuides, que nada ni nadie impida, Señor amado, que ellos se dobleguen, que ellos nieguen la fe, que ellos te nieguen. No lo permitas, Dios. Te pedimos que tengas misericordia y que en el momento difícil, en el momento crucial, ellos puedan decir sí. Yo me sacrifico por Cristo. Yo sigo mi fe hasta las últimas consecuencias, Señor. Pero te pido que tú le des fuerzas. Que estos países, Señor, que esta gente que persiguen a tu pueblo, Señor, tengas misericordia de ellos, Dios. Y que la luz del Evangelio también les resplandezca, Señor. Para que, Dios mío, Señor, yo sé que dice tu palabra que tiene que venir la persecución. Pero ten misericordia de aquellos por los cuales viene la persecución, Dios. Ayúdanos, Señor, como tu pueblo. Que estas cosas, Señor, no nos separen, sino que nos unan. Como estaban, Señor, aquellos 120 unánimes juntos. Y allí, Señor, descendió, Señor, el Espíritu Santo. Y allí, Señor amado, ay, aleluya, de allí nació una iglesia, Señor. Eso es lo que tú quieres, unidad en tu pueblo, Señor. Eso es lo que tú quieres, Señor, que compartamos, Señor. Aleluya, que testifiquemos unos con los otros lo que tú has hecho con nosotros. Gracias te doy, Señor. Ayúdanos y fortalécenos para seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestra hermana por aquí. Aquí esta es tu casa, Padre. Sabemos que te paseas entre nosotros, Señor, y aquí hay dos o más. Oh Padre, levantando clamores a ti, Padre amado, en la seguridad y en la certeza de que tú nos oyes, Padre querido. Aleluya. Oh Dios de la gloria, clamamos a ti por el gobierno, Padre. Clamamos a ti, oh Dios, por lo que está sucediendo, oh Dios, en y fuera del gobierno, a causa de, oh Padre amado. Sus ojos están vedados, Señor, pero los nuestros no, Padre querido, aleluya. Te pedimos en el nombre de Jesús que en cada agencia de gobierno, Padre amado, tú tengas, oh Dios, a tus hijos, Señor, intercediendo, Padre amado, siendo luz allí, elevando, Señor, su voz, Padre amado, por más que quieran callarla, Padre, y acallarla, Señor, que puedan ser luz en medio de tinieblas, Padre. Te pedimos de manera especial que tú la bendigas, que tú la uses, Señor, que tú te glorifiques, Padre. Gracias, Dios, gracias, bendícela, dale salud, bendice su familia, Señor, y cúbrela en todo momento. Gracias, Señor, y oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Amados, Dios les bendiga. Amén. De bendición para mi vida, en privilegio, aunque esté nervioso. Que esté temblando. Amén. Le hace un recordatorio que esta noche, ¿verdad? Hay un memorial para una de las hermanas de aquí, que fue una de las hermanas aquí en la iglesia, la cual participaba en las escuelas bíblicas también, ¿verdad? Y ella fue hermana Ruth Barreto. Hoy a las 7 de la noche, aquí en la iglesia. Así que, temblando pero obedeciendo a nuestro Dios, aquí estamos, para gloria y honra de Él. Así que, como el Señor nos dice, tenemos que ser diferentes. Tenemos que marcar esa diferencia, ¿verdad? Y el Señor nos invita a que cada día nosotros entendamos que hemos sido llamados para ser diferentes, para marcar esa diferencia en el mundo que nos rodea. Hay una palabra en 2 de Crónicas 16:9, dice así:
pues el Señor está atento a lo que ocurre en todo el mundo, para dar fuerza a los que confían sinceramente en Él. O sea, el Señor está atento, el Señor está pendiente de todo lo que ocurre, de todo lo que hay, el Señor está pendiente. Y sabe cuáles han sido sus escogidos, los que Él ha llamado, ¿verdad? Los que le siguen para dar la fuerza a esas personas, a los que confían sinceramente en Él. En estos tiempos, como en la antigüedad, Dios busca hombres y mujeres que seamos diferentes. Dios busca gente que se asocie con Él para cumplir su propósito en la tierra. Sabemos que cuando a veces las personas hacen un negocio y se asocian con otras personas, pues hacen una estipulación de cómo va a correr el negocio y qué yo voy a hacer y cuánto aportamos cada cual, ¿verdad? Pero Dios está buscando personas que también se asocien a Él, pero para que los planes de Dios se cumplan. No los del hombre, sino los del Señor. Y así que tiene que ser gente, ¿verdad?, que quiera marcar esa diferencia. Y para marcar la diferencia hay que llenarnos, hay que poner la fe actual. Dios busca gente de fe, que le crea a Él por encima de la adversidad. Aunque no vean, aunque todo lo que veamos en nuestro alrededor no coincida con lo que Dios diga, con lo que dice la palabra de Dios, nosotros tenemos que seguir creyéndole a Él, porque sus promesas se cumplen. Amén. Y Dios es fiel a sus promesas. Son verdaderas. Se cumplen en el tiempo del Señor. Lo de nosotros es creerle y seguir, ¿verdad?, para hacer la diferencia. O sea, para hacer la diferencia necesitamos poner en acción la fe. Fe, una palabra que es compuesta de 2 letras. Es cortita, concisa, pero que abarca mucho, que deja mucho. En Hebreos 11, que es el capítulo que diríamos que es el que resume verdaderamente y dice todo lo que es la fe verdadera, los que confían en el Señor, dice, Hebreos 11, el verso 1 dice: fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, estar convencido de la realidad, de cosas que no vemos. En momentos y circunstancias que a veces estamos, Dios nos da una palabra y no vemos absolutamente nada que se alinee a lo que Dios dice. Nos da una palabra que todo lo que vemos y todo el panorama es contrario a todo lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Y ahora que el Señor me ha dado una palabra que va contrario, pero esa es la fe. Ahí hay que poner la fe, accionar. Que aunque no lo vemos, lo creemos. Que aunque no lo vemos, se dará, se cumplirá. Tener fe es conducirse por el camino de la vida de la forma que un niño toma la mano de su padre. Los niños confían, ¿verdad?, por donde sus padres los van a llevar. Simplemente se toman de la mano y siguen el camino que el Padre los lleva. Así tenemos que ser nosotros para hacer la diferencia. Tomarnos de la mano de nuestro Padre Celestial y seguir el camino que Él ha trazado. Consiste en un compromiso constante y aferrarnos a Él, pase lo que pase. Veamos lo que veamos, ¿verdad? Así que para ser distintos hay que poner la fe en acción. Y como había dicho, ese capítulo de Hebreo, ¿verdad?, nos habla de todos estos hombres y mujeres que fueron hombres que le creyeron a Dios, que en su momento Dios le prometió y ellos aún sin verlo le creyeron. Y muchos de ellos se dice que murieron sin verlo, pero ellos lo creyeron. En el espíritu, yo me imagino que ellos lo vieron, aunque sus ojos no lo vieron, pero en el espíritu le creyeron a Dios. Y uno de esos versos, uno de esos personajes que nos dice Hebreo, lo dice en el verso 7. Dice: por fe Noé,
Cuando Dios le advirtió que había de pasar cosas que todavía no veía, no podía ver, obedeció y construyó la barca para salvar a su familia, ¿verdad? Y para hacer la voluntad de Dios, y cambió, como uno dice, la generación y el mundo, porque él marcó la diferencia. Vemos aquí que este hombre estuvo dispuesto a obedecer a Dios, aún en medio de las circunstancias. Él se puso y él le creyó a Dios. Noé creyó en la visión que Dios le dio, en el mandato que Dios le dio, aunque nadie le creyó a Noé. Aunque nadie creyera en la visión que Dios le había dado a Noé, él siguió, no se importó, no se incomodó por lo que pudieran decir la gente. Dios le dijo, construye un arca, va a venir un diluvio. Un diluvio, a lo mejor la gente dice, este está completamente loco. No sé si a ustedes les pasa que a veces ustedes dicen, yo le creo a Dios o yo voy a hacer esto. Los cristianos están locos. A veces, ay, tú te vas para la iglesia, tú estás loca, tú no sabes lo que tú... A veces a nosotros también nos tratan así. Así trataron tal vez aquella gente a Noé, pero a Noé no le importó, no se incomodó por lo que pudiera decir la gente. No sintió miedo, y no debemos de sentir miedo cuando Dios nos envía a hacer algo. Y más cuando es por primera vez, ¿verdad? Algo que tenía que hacer. No permitir que las palabras que diga la gente no haga que no obedezcamos, ¿verdad? Porque a veces lo que dice la gente nos detiene y no obedecemos a lo que Dios nos envía a hacer. Pero a Noé no le importó, ¿verdad? Noé siguió hacia adelante, así que nosotros tampoco. Si hay personas que te digan, Lourdes, eso nunca se ha hecho, ¿por qué tú vas a hacer eso así? No te detengas. Si Dios te dijo que lo hiciera, no podemos escuchar las voces de nadie. A lo mejor a Noé le dijeron, pero si no llueve, ¿para qué un barco? Este está predicando, compró madera, empezó a construir. La verdad que el vecino se volvió loco, me imagino los de allí que vivían, él se volvió loco. Pero él no le importó, él siguió predicando, él siguió llevando la palabra mientras construía el arca, porque el arca era de salvación en esos momentos. Pero la gente no le creyó a Noé, la gente no creyó en lo que Dios iba a hacer. Así que mucha gente, a nosotros también nos pasa lo mismo. A veces nosotros llevamos una palabra, a veces tú puedes ir a un lugar y puedes llevar una palabra y nadie te quiere creer. Y nadie, porque la gente fija su vista en las circunstancias. La gente se mete en lo que les rodea y se olvida, ¿verdad? No busca más allá, no cree en lo que Dios puede hacer con ellos. Porque nosotros tenemos que reconocerlo, ¿verdad? A veces queremos actuar primeramente por la vista, por lo que vemos. Pero cuando Dios nos llama a ser diferentes, dice, esto es completamente diferente. Es completamente diferente. Porque esto no es por vista, esto es por fe. Y fe es creerle a Dios aunque usted no vea nada. Aunque no vea, ¿verdad? Noé le siguió, ¿verdad? Noé fue fiel, obedeció a Dios en su palabra. Tuvo que soportar mucho. Tuvo que soportar los comentarios, las críticas, las mofas. ¿Cuántos a lo mejor se ponían y se reían? A lo mejor el vecino del frente, de allá con el otro, mira qué loco, mira lo que hace, se reían, pero Noé ahí. ¿Cuántos le habrán dicho a usted? Usted está loco, usted sigue en esto. Ellos se creen que Dios, hay muchos que a veces, ahora con esto de que hay mucha filosofía que se ha levantado, nos dicen que lo que nosotros tenemos es un amigo invisible. Y no quieren creer lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Y nos ponen mucha estima. Sí. Ajá, un amigo invisible, eso está mal porque mira, y que le oran y le confían, eso. Pero ese amigo invisible, aleluya. La verdad que es visible, es real, es poderoso, es grande y está en medio nuestro, aleluya. Y nos llama a que seamos diferentes, no como ellos lo dicen. Porque eso es lo que quiere el mundo, turbarnos. A lo mejor a Noé también le quisieron desviar
de lo que Dios había dicho, del propósito de Dios, pero él se mantuvo confiando y creyendo a Dios. Y así hoy en día nosotros tenemos que seguir creyendo a Dios. No importa la noticia, no importa lo que veamos en los medios noticiosos, ¿verdad? En cómo está nuestro país, en cómo están las cosas. Y siempre a veces nosotros le seguimos la corriente a los demás. No le podemos seguir la corriente, porque si Dios nos llamó a ser diferentes, tenemos que marcar la diferencia y tenemos que dejarnos llevar. Si el gobierno está en crisis, ellos no tienen dinero, Dios no está en crisis. El Banco del Cielo no está en crisis. Así le digo yo a mis compañeros, yo le creo a Dios. Hasta ahora, yo le he creído a Dios y hasta ahora Dios me ha sostenido. Amén. Me las he podido ver bien mal, sin ni un centavo, pero he sabido acostarme y he podido decir gracias, Señor, porque no me has dejado. Y he comido, no he pasado sin tener dinero, sin tener nada. No puedo decir, mira, yo un día me acosté sin comer, porque Dios siempre me provee y siempre me provee. Y a veces cuando los vecinos o los comentarios que llegan a nuestra vida negativos, no seamos siguiendo a lo diferente, a lo negativo. No tienes, a veces hay gente que es verdad no tiene trabajo, no podemos negar que hay unas situaciones, pero que en medio de esas situaciones hay un Dios de poder, un Dios de misericordia, un Dios que no se detiene, que en Él es que tenemos que poner nuestra confianza, en Él es que tenemos que creer, tenemos que pararnos firmes y creer en Dios, porque lo que Él promete, Él lo cumple. Él dice, su palabra dice que no ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pues yo lo creo así. Y yo le digo a mis compañeros, pase lo que pase, yo le sigo creyendo a Dios. Que perdamos cosas materiales, las puedo perder. Pero que no pierda mi fe y no pierda mi Dios. Podré estar en la calle, tal vez debajo de un puente, pero si tengo a mi Dios lo tengo todo, tengo toda la riqueza. Pero ¿de qué me vale estar en la calle, estar debajo de un puente y no tener a Dios, no tener a nadie? Ahí sí que es bien triste. Pero cuando nosotros tenemos al Señor, lo tenemos todo. Cuando el enemigo traiga a tu mente, estás derrotado. No hagas caso. ¿Qué estás haciendo? Estás caminando en contra de la corriente del mundo. Tú dices, yo estoy creyéndole a un Dios de poder. Y yo estoy caminando en esa fe de mi Dios. Yo sigo creyéndole a Dios y a lo que me prometió, porque Él lo cumplirá. Yo marcaré la diferencia. No me importa en las circunstancias, tenemos que marcar la diferencia. Y no importando la edad, porque Noé no era un nene cuando él hizo la construcción, cuando Dios lo llamó y empezó a predicar. La Biblia dice que Noé tenía como alrededor de 500 años. Así que no importa la edad. Sí, porque a veces decimos, nosotros somos mayores, ya llegamos a tal edad, yo me voy a quedar aquí, eso es para los que se levanten ahora, eso es para los jóvenes. No, esto es para todos. El ser diferente le toca hacer a todos. Llevar la palabra de Dios nos toca a todos. Llevar lo que Dios ha puesto es de todo. No importa la edad. La edad para el Señor no cuenta. Lo que cuenta en Dios es el corazón, la disposición, el que tú le creas y el que tú confíes plenamente en el Señor. Así que la decisión de Noé no solo fue para beneficio de él, sino que fue para beneficio de su familia. Porque a través de lo que Noé hizo, él salvó a su familia. Él marcó una diferencia. De ahí para acá fue otra generación. La generación antes de Noé se terminó.
porque no le quisieron creer la palabra que Dios le había dado a Noé. Me imagino que cuando tuvo la lluvia, 40 días y 40 noches, Noé encerrado en esa barca, pero creyéndole a Dios, con animales, con su familia, pero ahí Dios le cumplió. Decía, aquí estoy, y me imagino que los que estaban afuera decían, verdaderamente que él tenía la razón. Él no estaba loco, los que estábamos mal éramos nosotros, porque no quisimos poner nuestra fe ni nuestra confianza en el Dios de Noé. Quisimos vivir la vida a nuestro gusto y a nuestro antojo, porque cuando Dios le dio la instrucción a Noé, la generación estaba corrompida. Dice que la generación se había perdido. ¿Qué vemos nosotros en nuestros días? Lo mismo. Estamos viendo eso, pero nosotros tenemos que ser como Noé. Tenemos que llevar la palabra, tenemos que predicar, porque lo que nos toca a nosotros el trabajo es de llevar y de sembrar, que el Espíritu Santo se encargue de hacer, ¿verdad?, germinar la obra. Pero tú y yo nos toca. A veces decimos, ay, es que yo le digo y nunca quieren creer y yo les invito a la iglesia. Siga invitándolo, siga diciéndole la palabra. A veces yo digo, es que yo no sé qué te puedo decir, porque yo lo único que te sé de hablar es que con Dios, sin Dios nada. Y me vienen y me preguntan si quieren, si no quieren que oír la contestación de lo que le voy a decir, pues tenemos que siempre, es la pregunta. Vienen y te preguntan y tú le dices con el Señor, ¿verdad? Y hablamos de las nuevas de salvación y llevamos la palabra del Señor. Ay, sí, ya lo sé. Pero hay que seguir llevando la palabra. Y lo saben, pues ponte, hay que actuar. Porque no es solo que la escuches, es que actúes conforme a la palabra que Dios te ha dado. Hay otro relato en la Biblia de una mujer que fue marginada, que estaba marginada, pero por la fe alcanzó su milagro. Quiso ser diferente y puso su fe en acción. Fue la mujer del flujo de sangre. Dice la palabra que entre la gente había una mujer que desde hace 12 años estaba enferma, con un derrame de sangre y que había gastado en médico todo lo que tenía, sin que ninguno lo pudiera sanar. Esta mujer tenía un problema físico, emocional y social. Físico porque lo que le aquejaba el cuerpo físicamente, era una condición. Llevaba 12 años enferma, había ido a los médicos, había gastado todo su dinero, dice la Biblia, y no tenía remedio según la ciencia, según los médicos. Emocional porque el problema te tiene que afectar. Emocionalmente, 12 años marginada de la sociedad, y de la sociedad porque ante los ritos de ceremonia, una mujer que tenía el flujo de sangre era impura, no podía tener contacto con nadie, no podía ver a nadie, no podía tocar, o sea, en el sentido de relacionarse, de que no podía tocar a nadie ni nadie la podía tocar a ella. Donde ella se sentara ahí nadie se podía sentar, porque la persona que ella tocara quedaba impuro por el resto del día. O sea que esta mujer estaba completamente alejada, marginada por una condición que tenía. Tenía una condición que le generó 3 problemas: el físico, el emocional y el social. Y entre medio de ese problema, el espiritual, porque estaba marginada de todo, de la multitud, pero en el espiritual ella se puso, ¿verdad? Y ella vino, reconoció, ella dijo, tener fe en medio de las circunstancias difíciles, porque se decía a sí misma, a lo mejor ella en su casa, marginada ya, donde nadie podía ir, ella había escuchado de Jesús.
de lo que Jesús hacía. Ella había escuchado de los milagros de Jesús y ella se decía dentro, miren la fe de esta mujer que se decía, si tan solo fuera y tocar el borde. O sea, no era ni decirle a él, tócame, órame, ministrame. No, no, no. Es si tan solo. Y puso en riesgo su vida. A veces actuar en fe y ponerla en acción tenemos que tomar riesgo. Porque ella tomó riesgo, porque se supone que ella no fuera donde había gente, y mucho menos donde estaba la multitud, porque entre la multitud, ¿qué iba a pasar? Cuando hay una multitud, todos se tocan. Ella iba a tocar a todo el mundo y todo el mundo iba a estar impuro. Fue tomarse un riesgo, pero su fe la hizo pasar el obstáculo que tuviera, el riesgo que pudiera tomar. Fue persistente y ella sabía que poner su fe en Jesús y llegar y tocar el borde del manto iba a obtener su milagro que ella deseaba. Ella fue persistente y se acercó al maestro. Ella tuvo fe, tocó el manto y fue sanada. Ella se acercó confiadamente donde Jesús. Que Jesús dice dentro de la multitud, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y le dicen, Señor, si todos te aprietan, ¿cómo tú vas a decir? No, no. Este fue un toque especial. Esto no fue cualquier toque. Esto no fue un empuje. Esto no fue un apretón. Esto fue un toque especial. Porque este toque, la fe de esta persona hizo que virtud saliera de mí. Virtud sale del Señor cuando tú te acercas a Él, cuando tú vas al trono de su gracia con confianza, a decir, aquí estoy, Señor, creyéndote a ti, confiando, aún en medio de las circunstancias que pueda vivir, aún en medio del diagnóstico médico, aún en medio de ver a mi hijo en la condición que esté, a mi familia en la condición que esté. Pero yo te creo a ti, Señor. Aquí estoy ante el trono de tu gracia, creyéndote a ti para alcanzar la misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro y encontrar el milagro que tú quieres. Tenemos que movernos en fe, tenemos que creerle al Señor aún en medio de las circunstancias. Esta mujer lo hizo, esta mujer arriesgó su vida, pero puso su fe en acción. Fue diferente, porque en vez de quedarse en el sitio lamentándose, llevaba 12 años, a lo mejor lamentándose, no puedo compartir como los demás, salir de mi casa, hacer lo que quisiera, estar con los demás. Sabrá Dios si ni se casó, si tuvo marido, a lo mejor se divorció, porque según la ley, el rito, ella no podía estar ni con un hombre, por estar con esta condición. Pero ella no le importó, dijo, en 12 años vamos a despojarme, me despojo, pongo mi fe en acción y voy donde está mi milagro y voy ahí con solo tocar el borde, solo tocarlo, ni siquiera hablar, solo tocarlo. Así tenemos que nosotros hacer, llegarnos al trono de la gracia, llegarnos a Jesús y creerle a Él. Creerle que nuestro milagro Él lo va a hacer. Otra de las partes de las porciones de la Biblia que nos habla de tantas que hay, ¿verdad? Y si leen el capítulo 11 de Hebreo, ahí van a ver lo que es fe, lo que es caminar en fe, lo que estos hombres y mujeres obtuvieron, y algunos no tuvieron porque no lo vieron físicamente, pero en el espíritu se puede decir que lo tuvieron y le creyeron. Pero saliéndome del capítulo 11, como de lo del flujo de la mujer de sangre, sigo en los evangelios y hace la diferencia parándose en la brecha. Un centurión. Este centurión se para en la brecha para hacer la diferencia por un siervo. Decir, un jefe por un esclavo. Su siervo era el que estaba enfermo. Su siervo era el que estaba en necesidad.
era para decir, pues, no me eres útil, estás enfermo, estás en prisión, pero él no. Él había escuchado también de Jesús y de las grandes cosas y de las grandes maravillas que Jesús hacía. Y este centurión fue ante el Señor y le dijo al Señor que su siervo estaba enfermo. Y Jesús le dijo, voy a ir a sanar a tu siervo que está enfermo. Pero la fe de este centurión fue tan grande que Jesús dijo que no había hallado tanta fe como la que tenía este hombre en todo Israel, que él le dijo, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero yo sé lo que dar una palabra, porque yo tengo gente a mi cargo, y cuando yo le digo ve, van, y cuando le digo que vengan, ellos vienen. Yo sé que si tú dices la palabra, imagínate la fe que tenía, con tú decirla, él sabía que ni Jesús tenía que ver el siervo, ni tocarlo, ni llegar, nada más con decirla, mi siervo sanará. Y así fue hecho, según, conforme a su fe, fue hecho. Jesús le dijo, pues así será. Y Jesús dio la palabra sin necesidad de llegar a aquel lugar y ver el siervo, ni de poner mano, ni de imponer mano, sino que por su palabra hay que creer, ¿verdad?, en la palabra del Señor. Para eso nos ha dado la palabra. A veces no tenemos que ir a cierto lugar o que me impongan manos o que hagan esto, sino que por la palabra de Dios. Él nos habla, es creerla, es pararse, es ser diferente, y se paró en la brecha por el prójimo. No solo se paró por él, sino también por su familia. Marcó una generación nueva. La mujer del flujo de sangre sí lo hizo, ¿verdad? Se atrevió, tomó su riesgo, y lo hizo también por el prójimo. Y Dios nos envía a cada uno a ser diferente, a hacer la diferencia, para que nosotros, a través de la gloria del Señor, ¿verdad?, y a través de la gracia del Señor, nuestra familia pueda ser salva. A través de nosotros podamos llevar una palabra a nuestro vecino, al que la necesita. Tenemos que ir con fe donde está el enfermo, al que está quebrantado, el que está ahí sin falta de aliento, el que está en la desesperación. Nosotros tenemos que ir y hacer la diferencia en medio de ellos. Tenemos que ir donde el Señor nos envíe. Tenemos que hacer lo que el Señor nos diga, ¿verdad? Pararnos en la brecha. Y fe, con decir la palabra, Dios lo hace. Con creerle a Dios, el Señor lo hace. En Hebreo nos dice, ¿verdad?, que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener fe para agradar a Dios, para hacer la diferencia. Dios quiere que nos pongamos en acción, que pongamos en acción nuestra fe para hacer la diferencia, que nos acerquemos a Él confiadamente. Moisés fue un hombre que rompió las barreras del conformismo y vio la gloria de Dios. Mientras el pueblo estaba abajo escuchando estruendo, Moisés estaba metido ahí con el Señor, viendo la gloria de Dios. No te conformes con lo de lejos. Métete en fe con el Señor y verás la gloria de Dios. Sumérgete en la gloria de Dios a través de la fe, creyéndole al Señor. Hacemos la diferencia cuando nosotros le creemos a Dios, cuando nosotros nos acercamos a Dios. Esta es una mañana donde Dios te invita a que pongas tu fe en acción. Cuando a veces dice, pero es que mi fe, o no tengo, mira, la palabra dice que la fe es como un granito de mostaza. En una ocasión pude tener un granito de mostaza en mis manos, y yo creo que eso es hacer un boquetito como un alfiler, y eso de chiquito, así de pequeño es lo que Dios te dice. Pero eso pequeñito, esa fe, ponla en acción.
y verás las grandes cosas que Dios hará a través de cada uno de nosotros. Porque Dios nos llamó a hacer esa diferencia. Y a través de nuestra fe, a través de la fe, lo lograremos. Así que en esta mañana te invito que si quieres acercarte al trono de la gracia de Dios, a pedirle al Señor, ¿verdad?, que te ayude a que tú puedas poner esa fe en acción, para que tú puedas ver grandes cosas aún en medio de los momentos difíciles. No importa lo que estés viviendo, no importa la situación que tú veas alrededor tuya o la situación que estamos viviendo en nuestro país. Sabemos que hay una situación, ¿verdad? Pero sobre todas las cosas, si tenemos fe y si le creemos a Dios, vamos a ver grandes cosas. Porque nuestra fe y nuestra esperanza, ¿verdad? Poner la fe y la esperanza en aquel que nos creó, en aquel que nos llamó para que hiciéramos la diferencia. Nuestra confianza no viene del hombre. Así que no pongas la fe en ningún hombre. Que sale este, viene otro, viene... No. Pon tu fe en acción en aquel que te la dio, en aquel que te creó, en aquel que te llamó para que seamos la diferencia. Así que Dios les bendiga en esta mañana. Gloria a Dios. Damos gracias, ¿verdad?, al Señor primeramente y después a